Bienvenido al primero de los videos de capacitación sobre el nuevo plan de cuentas para la contabilidad regulatoria del sector sanitario. El sistema de contabilidad regulatoria es una herramienta esencial para la gestión institucional y regulatoria de la superintendencia, pues permite la administración de información confiable y actualizada acerca de los ingresos, inversiones y gastos de las empresas del sector, de manera de disponer los antecedentes necesarios para llevar a cabo los procesos de cálculo tarifario. En este video se explican en términos generales los principios básicos que sustentan el diseño del plan de cuentas y se muestra la secuencia lógica que se debe seguir para completar las tablas correspondientes que lo conforman. Con esta información se podrá comprender de manera clara y precisa cómo llenar cada una de las secciones requeridas de forma correcta y eficiente. Es importante destacar que, además de las cápsulas o videos informativos disponibles actualmente en este repositorio del plan de cuentas, se podrán crear y subir en el futuro nuevos contenidos para ampliar y mejorar el conocimiento del sistema de contabilidad regulatoria de la SIS. La filosofía general del plan de cuentas consiste en recopilar la información técnica contable de las empresas sanitarias contenida en sus registros internos de detalle y con un enfoque de objetos de costos, según servicios, según actividades y según recursos. Lo anterior, siempre con la óptica de identificar con detalle suficiente y respaldo adecuado los elementos de inversión y gastos que permitan caracterizar y determinar los costos indispensables de la empresa modelo en cada proceso de fijación de tarifas. La mirada según servicios busca identificar los ingresos, costos, gastos y activos que directa e indirectamente la concesionaria utiliza los diferentes servicios que presta, sean estos regulados o no regulados. Para ello, el sistema distingue 4 familias de servicios: servicios continuos de agua potable y alcantarillado, prestaciones asociadas reguladas, prestaciones asociadas no reguladas y servicios no regulados. En cada caso, la concesionaria debe realizar la asignación a cada una de las familias anteriores o servicios específicos asociados a dichas familias, ello según la codificación que se entrega a los archivos que forman parte del sistema. En la animación se muestra cómo el plan de cuentas solicita distribuir todos y cada uno de los activos de la concesionaria entre cada familia de servicio, tanto aquellos activos 100% dedicados a una familia, como también aquellos activos compartidos entre 2 o más familias de servicios. Ello hasta completar la totalidad de los activos de la concesionaria. Igual cosa sucede con la distribución de los costos y gastos. En la mirada según servicios, se deben distribuir todos y cada uno de los costos y gastos de la concesionaria entre cada familia de servicio, tanto aquellos gastos 100% dedicados a una familia, como también aquellos gastos compartidos entre 2 o más familias de servicios. Ello hasta completar la totalidad de los gastos anuales de la concesionaria. De manera similar, la mirada según actividades busca identificar la parte de los ingresos, costos y gastos y activos que directa e indirectamente emplea la concesionaria en las diferentes actividades que desarrolla, en este caso para la prestación de los servicios regulados. Una actividad forma parte de un subproceso, este a su vez de un proceso y este de un macroproceso. La concesionaria debe realizar la asignación de activos o gastos a cada uno de ellos según se requiera, con mayor o menor detalle en cada caso y también de acuerdo a la codificación que se indica en los archivos que forman parte del sistema. Finalmente, el enfoque de recursos busca identificar los costos y gastos que directa e indirectamente emplea la concesionaria en las diferentes actividades que desarrolla para la prestación de los servicios regulados y no regulados. Aquí se muestran algunos de los recursos que define el plan de cuentas debidamente codificados.
Las asignaciones anteriores, además de circunscribirse a la codificación establecida en el sistema, deben realizarse de manera que los totales que se obtengan según cualquiera de las miradas antes descritas sean plenamente consistentes con la información oficial contable de la concesionaria. Este aspecto es central en el plan de cuentas, pues formará parte de las validaciones a que la SIS someterá la información remitida por las concesionarias. Estructura del requerimiento de información. El requerimiento está organizado en 3 grupos de tablas. El primero es el sistema de contabilidad regulatoria propiamente tal. En este grupo de tablas se especifica la información de la concesionaria que debe reportarse en total consistencia con su información contable oficial y está compuesto de 3 subgrupos de tablas. El primero, contabilidad regulatoria, que contiene reportes a nivel agregado sobre rentabilidad por servicio, resultados, ingresos, costos y gastos, activos, proyectos de inversión, etc. El segundo, costos y gastos, que contiene tablas y requerimientos pormenorizados sobre los diferentes ítems o grupos de ítems de costos y gastos como recursos humanos, gastos generales del personal, gastos generales de bienes inmuebles, vehículos, muebles, costos directos de operación y mantención, servicios comerciales, etc. El tercero, auxiliar, que contiene la solicitud detallada del nivel de actividades ejecutadas por la concesionaria, ya sea con recursos propios o externos. Entre otros aspectos, se solicita detallar variables físicas, costos totales, costos unitarios y la eventual tercerización parcial o total de ciertas actividades particulares reguladas según se definen allí. Este grupo de tablas se debe construir en forma absolutamente consistente y solo a partir de la información de los archivos maestros que se describen a continuación. El segundo grupo de tablas está constituido por los denominados maestros SIS y corresponde a un conjunto de tablas que no puede ni debe ser modificado por la concesionaria, en donde se contienen la totalidad de los códigos a utilizar en el requerimiento de información para completarlo. Incluye, entre otros, los códigos para referirse a empresas, actividades, recursos, servicios regulados y no regulados ofrecidos por la concesionaria, localidades, comunas, etc. Asimismo, se incluye en este conjunto de tablas la totalidad de los tipos de elementos, conceptos, servicios, modalidades, etc., que deben ser utilizados en el requerimiento para completar la información solicitada. Por ejemplo, incluye, entre otros, los tipos para referirse a materias como causas de roturas de redes, cliente regulado eléctrico, accesorios a entregar al personal, actividad de mantención de infraestructura a desarrollar, actividad de operación a desarrollar, etc. El tercer grupo de tablas está constituido por los denominados maestros concesionaria y corresponde a un conjunto de tablas que debe ser completado por la concesionaria y que es esencial para el llenado del plan de cuentas, toda vez que allí se contienen los identificadores ID del universo de elementos propios de la concesionaria y que son referidos o llamados a lo largo del sistema, incluyendo el mismo archivo maestros concesionaria. Aquí se incluye, entre otros, los identificadores otorgados por la concesionaria para referirse a sus empresas relacionadas, estados financieros, estados de resultados, inmuebles, vehículos y equipos, coberturas zonales, recintos, etc. Principios para el llenado. Indicaciones básicas. La información se deberá remitir a más tardar el 31 de marzo de cada año. Todas las cifras monetarias que se solicitan deberán estar expresadas en valores netos en pesos, sin decimales, y en moneda corriente o nominal del año que se reporta, salvo que expresamente se indique lo contrario. Ninguno de los valores informados deberá incluir el impuesto al valor agregado, IVA, salvo que expresamente se indique lo contrario. Salvo indicación expresa en contrario, siempre que se distribuye un gasto por actividad, dicho gasto se refiere al total asignado a los servicios regulados y corresponde al gasto no activado. Las denominaciones que se solicitan y que en ciertos casos no son estandarizadas, sino que son propias de la organización interna de la concesionaria, por ejemplo, el nombre o identificador de un cargo, deben informarse en perfecta consistencia en términos de corresponder siempre, en todas las tablas, a la misma denominación si así fuera el caso. Es decir,
no puede haber diferencias en su escritura si se está haciendo referencia a un mismo ítem, nombre, identificador, etc. Para estos fines existe el archivo Maestros Concesionaria, en donde la empresa debe definir cada uno de estos identificadores. Los archivos y tablas deben completarse y entregarse en el mismo formato y estructura planteados en el plan de cuentas, manteniendo su integridad sin aislar o desagregar tablas o campos y sin modificar sus nombres. La eventual declaración de valores negativos no modifica las reglas de asignación o prorrateo. Esto es, que cuando corresponda, dichos valores deben asignarse o prorratearse según los mismos criterios y exigencias establecidas para los valores positivos. En cada tabla se indican en el extremo derecho dos columnas con OB y PK, cuyo significado es el siguiente. OB indica que el campo debe llenarse obligatoriamente, es decir, de no venir con información en el formato que se exige, la carga de la tabla y eventualmente de todo el sistema se rechazará. PK indica que el campo se trata de una clave primaria, esto es, que en esa tabla no puede haber dos registros con las mismas claves primarias, y de suceder eso, la carga de la tabla y eventualmente de todo el sistema se rechazará. No se deben agregar comentarios a las tablas. Para estos efectos, las concesionarias podrán hacer entrega de una minuta escrita en donde hagan presente cualquier aspecto que ayude a la comprensión de lo informado o como propuesta de mejora al sistema. El formato de entrega de la información será mediante archivos XML. Para poder generar estos archivos, la CIS pondrá a disposición de la industria los esquemas XSD que definen el tipo de datos, su estructura y las relaciones básicas entre sí. Coherencia. Todos los valores informados en el plan de cuentas deben ser consistentes y sus totales iguales a los presentados a la Comisión para el Mercado Financiero en los estados financieros confeccionados bajo norma IFRS para el mismo periodo. Un aspecto esencial del plan de cuentas es, por tanto, la coherencia y cuadratura de lo que allí se reporta con la información contable de la concesionaria. Sustentación. El plan de cuentas sigue una lógica de sustentación que establece un orden de prelación para presentar la documentación de respaldo. Este orden se determina en función de si el recurso o activo, ya sea una obra o no, cuenta con presupuestos o contratos. En caso de no contar con estos documentos, la empresa deberá respaldar la información utilizando la orden de compra. Si no se dispone de una orden de compra, entonces se requerirá respaldar la información con la factura o boleta correspondiente. Para asegurar la coherencia de la información del plan de cuentas, la concesionaria deberá respaldar la información de las tablas del sistema de contabilidad regulatoria con la documentación solicitada en las tablas MCO 51 a MCO 56, las cuales están definidas para la gestión documental del plan de cuentas. Toda la información remitida en el plan de cuentas debe ser coherente con la documentación solicitada en dichas tablas. Dicha información deberá estar disponible para consultas del regulador a través de un hipervínculo que proporciona acceso directo al archivo específico, de acuerdo a las instrucciones y formatos que se describen. De esta forma, las tablas MCO 51 a la MCO 55 permiten identificar y vincular con un identificador único y de documentos cada uno de los documentos asociados a una licitación, contrato, presupuesto, orden de compra y factura, de tal forma que permita caracterizar completamente y a cabalidad los aspectos técnicos y económicos de una adquisición de un servicio, insumo u obra. Por ejemplo, si la totalidad de la información asociada a un contrato no se encuentra en un solo documento, en la tabla MCO 51 se deben incluir todos los documentos necesarios, anexos, bases de licitación, especificaciones varias, oferta técnica, oferta económica, etc., identificándolos con un ID documentos y generando un hipervínculo a cada documento asociado al contrato, ID contrato. De esta manera, la CIS podrá acceder directa y fácilmente a la totalidad de los documentos que contengan la información vinculada al contrato. Este mismo procedimiento debe aplicarse a la documentación de órdenes de compra, facturas o boletas, de acuerdo al orden de prelación de respaldo señalado en el primer párrafo. Adicionalmente, la información remitida en el plan de cuentas debe incluir criterios de prorrateo o compartición de costos y activos comunes entre diferentes servicios regulados o no y entre diferentes actividades reguladas.
Estos criterios deben ser justificados exhaustivamente en un documento explicativo que se entregará a través de un hipervínculo reportado en la tabla MCO56. En resumen, además de la información solicitada en las tablas del plan de cuentas, se debe entregar la siguiente documentación en la tabla MCO56. Estados financieros y de resultados definitivos iguales a los presentados ante la CMF, organigrama total de la concesionaria, informe explicativo acerca de los criterios de prorrateo o asignación a diferentes actividades y servicios. Secuencia de llenado. Considerando que el requerimiento como se vio tiene 3 grupos de tablas interrelacionadas entre sí, es importante saber cuál debería ser el orden para completar dichas tablas. Lo primero a recordar es que el grupo de tablas maestro SIS no debe modificarse ni menos completarse, por lo que queda completamente descartada, tratándose por tanto de un archivo de consulta para las concesionarias. De los 2 grupos de tablas restantes, el primero que debe completarse es el de maestros concesionaria, pues es aquí donde se registrará la información que será citada en las tablas del grupo Sistema de Contabilidad Regulatoria, cuestión que no suceda a la inversa. Hasta aquí el primer video de capacitación sobre el nuevo plan de cuentas para la contabilidad regulatoria del sector sanitario.